Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase del viernes 18 de junio. Estamos analizando las distintas dimensiones del trabajo práctico de síntesis. Terminamos de ver recién características generales y procesamiento de la información de pubertad y adolescencia, y ahora vamos a continuar analizando características, el resto de las dimensiones, y vamos a retomar en particular con las características del desarrollo intelectual y del esquema corporal. Y lo que iba a comentar antes de que comencemos es que fíjense qué interesante que es poder hacer este ejercicio, porque lo que nos permite es ver qué conceptos necesitan ser revisados, ¿no? Porque algunos conceptos parecería que después de lo que conversamos, de los videos que vieron, de las lecturas que hicieron, están aclarados, pero que cuando queremos encontrar hacer una síntesis y encontrar un concepto, en la búsqueda de ese concepto aparecen otros que requieren su análisis. Así que bueno, agradecemos al grupo de Facundo y todo lo que nos permitió, y del resto de los compañeros, lo que nos permitió analizar de las características generales, y ahora vamos a desarrollo intelectual. ¿Quiénes estuvieron con ese tema? Acá, Nadie. profe. Muy bien, Santiago. Muy bien. ¿Qué nos No, pueden...? necesito un segundo porque acá al lado de mi casa están trabajando albañiles y no tengo que salir de la computadora porque no se escucha nada. Ay, pobre. Así que salgo y no... O sea, el cuadro no lo tengo, pero tomé apuntes de lo que tengo que decir, así que lo que tenemos que Buenísimo. decir. Muy bien, qué Un problemita previsión. tengo. ¿Sí? Ah. Sí, están los albañiles, entonces me voy. Me tengo que salir. Claro, eso que hablábamos recién Sí, de justo. es lo peor, cuando supóngale, hay algunas clases que tengo videos para escuchar y eso, y tomar nota y empiezan con el taladro y me revientan. Y bueno, tómatelo con calma. Bueno, vamos Santiago. ¿O algún otro? Sí. No, tomé nota yo, así que lo voy a decir. Bueno. Bueno, el puber pasa por un desarrollo intelectual de pensamiento formal. Bien. Depende mucho de las experiencias motrices adquiridas, y bueno, que estos sujetos anticipar situaciones e imaginarlas antes de que se den. Bien. En cuanto, bueno, esa es la parte que habla del desarrollo intelectual. Ajá. Que pensamiento formal es la palabrita que va en el periodo. Muy bien. Y la táctica va a depender de las actividades motrices y cerradas. A ver, espera, entonces, sí, vamos por partes. En pensamiento, en la celda de periodo ponen pensamiento formal. Está bien, pensamiento operatorio formal. Muy bien, ¿sí? Si hay algo que le quieren agregar, recuerden lo que veíamos recién en el cuadro, decíamos acceso, ¿no? Porque lo que está viendo en la pubertad es un acceso a esa forma de pensamiento. O sea, que está iniciando, no es que lo tiene como va a pasar después en la adolescencia. Está muy bien. ¿Y qué pusieron, para que podamos hacer esa relación, qué pusieron en la celda relacionada con juego? ¿Qué reflexión? Espera, Gladys. Sí. Pero, ¿y no vas a hacer la relación con adolescencia? Bueno, a ver, vamos para abajo entonces. Le digo, no hay problema. Bueno, el periodo tiene diferente, es operación formal, que es, ahora un segundo, hipotético deductivo, es el periodo del adolescente. Bueno, fíjense. Tiene semejanzas a los adultos, pero menos experiencias. Muy bien. ¿Menos qué? Experiencia, dijo Ceci. Está bien. Menos experiencia. Entonces, vamos a retomar lo que dijimos antes, y voy a volver con el cuadrito, porque no lo marcamos. Mírenlo acá en el cuadrito, ¿sí? Fíjense, acá. Pensamiento operatorio formal es, volvemos a decir lo que dijimos antes, están durante la pubertad accediendo al pensamiento operatorio formal y están afianzando el pensamiento operatorio formal. Esto es bastante semejante a lo que, ¿se acuerdan cuando hablamos de pensamiento operatorio concreto, que dijimos que a los 6 años se accede a pensar de manera operatoria concreta, y que de 9 a 11 se afianza ese tipo de pensamiento? Acá
la relación es la misma. Siempre cuando se cambia de periodo, de forma de pensar, hay un inicio, y entonces en ese inicio lo que uno hace es como empezar a ejercitar esa forma de pensar, y que luego de varios años de estar pensando de manera operatoria formal, ese tipo de pensamiento se afianza. Entonces, hay un acceso y hay un afianzamiento. Pero algo que a mí me parece que es muy interesante de volver a marcar es, me gustaría que lo digan ustedes, para no tener que volver a decirlo nosotros. ¿Qué dijimos recién respecto de el pensamiento operatorio formal? ¿Cuáles son todos los sinónimos que podemos usar para caracterizarlo, para nombrarlo? Alguien que se anime. Lógico formal, muy bien, Jezabel. ¿Qué más dijimos? Pensamiento operatorio formal, lógico formal. ¿Qué otra cosa dijimos? Pensamiento abstracto. Hipotético deductivo. Muy bien, Cristina, pensamiento abstracto, y por ahí aparecía Nahuel. Hipotético deductivo. Muy bien, entonces, tengan en cuenta que estamos diciendo siempre, estamos refiriéndonos siempre a la misma forma, al mismo momento del desarrollo de la inteligencia, y lo estamos nombrando de 4 maneras distintas. Estamos diciendo pensamiento operatorio formal, pensamiento abstracto, pensamiento lógico formal y pensamiento hipotético deductivo. Esas 4 denominaciones lo que nos están diciendo es de un sujeto que está teniendo la capacidad de pensar con ideas, que la herramienta de su pensamiento van a ser las ideas. Entonces, tengan en cuenta esta característica, y que no es que estamos pensando que se pasó de un periodo a otro, no. Lo que se hace es, como bien señaló recién Nicolás, hay un primer momento de inicio, de acceso, y que en la adolescencia lo que hay es mayor uso, y que luego se va a enriquecer con la experiencia. Algo dijimos ayer de ese tipo de pensamiento, o creo que lo señalamos cuando hablamos de la pubertad. ¿Qué características tiene ese pensamiento? Y ahora relacionémoslo con el tipo de táctica o con la columna que tiene que ver con juego. Imaginás situaciones antes de que se den, o sea, como que tenés una visión distinta. Muy bien, lo que estás diciendo está muy bueno, Santiago. Eso se llama imaginar repetime tu concepto, que no te quiero traducir. ¿Vos dijiste te imaginás? Imaginar situaciones antes de que se den, o sea, como hacer un análisis antes. Muy bien, eso que vos dijiste, imaginar situaciones antes que se den, se llama anticipación táctica. Entonces, lo que te permite el pensamiento operatorio formal es hacer anticipación táctica. Anticipación táctica resume esto que vos estuviste diciendo recién. Te imaginas situaciones de juego que no se están dando. Las situaciones de juego las tenés vos en tu cabeza. Te estás imaginando, pensás de manera abstracta y te imaginás una situación de juego. Decís, si fulano está parado allá, mengano está, ¿viste? Es como cuando es más, los directores técnicos convierten esa anticipación táctica en un pizarrón, ¿sí? Cuando uno cuando dice las jugadas de pizarrón, lo que está haciendo es mostrándoles concretamente con un dibujo a los jugadores lo que se podría hacer de acuerdo a las ubicaciones que ellos tengan. Pero eso que él les está mostrando de manera concreta en una pizarra, lo que los jugadores hacen cuando están jugando es tener todo eso en su imaginación, en sus ideas para poder resolver. Está muy bueno, es eso. Y esa anticipación táctica la van a aplicar sobre qué tipo de juegos. De esto también ya comentamos algo ayer respecto, y cuando hablamos de pubertad ya estuvimos diciendo, ¿qué tipo de juego se tendría que dar en la pubertad y qué tipo de juego se tendría que dar en la adolescencia? ¿O qué tipo de... ¿Juegos tácticos? ¿Cómo? Tácticos. Juegos tácticos, pero ahí lo que hablamos fundamentalmente es del tipo de juego, ¿sí? Más que de lo que hacen en el juego, porque la anticipación táctica es una característica que se va a dar, pero eso se va a poder aplicar en determinadas situaciones. ¿Qué tipos de juegos
dijimos que son los propios, así como dijimos que de 3 a 5 es juegos de organización simple, de 6 a 8 juegos codificados, de 9 a 11 juegos reglamentados, ¿qué tipo de juegos pueden jugar los púberes y los adolescentes? Ahí apareció, Cristina. Acá, sí, acá hay algunos que están poniendo en el, Bien, en el chat, decilo, Cristina, ¿sí? pedí la palabra, Sí, decilo, así te dale. escucho. Bueno, en la pubertad los mini deportes, o como puso ahí Natalín, los deportes adaptados. Bien, bien. ¿Y por qué estamos pensando en mini deportes y deportes adaptados y no estamos pensando en el deporte formal? Relaciónelo con lo que estamos diciendo del pensamiento. ¿Con qué tendrá que ver que un puber juega mini deportes? ¿Un mini deporte con cuánto se juega? Mini deporte, o sea, es como un deporte reducido, en menor cantidad de integrantes, en una cancha más chica. Bien, entonces, la menor cantidad de integrantes responde fundamentalmente a esta característica que tiene que ver con empezar a pensar tácticas con otros, ¿sí? Entonces, la cantidad tiene que ver con eso. Pienso, me tengo que imaginar menos gente para poder tomar una decisión. Y el achicar la cancha, bajar la red, disminuir el tamaño de la pelota, tiene que ver con adaptaciones más de carácter biológico. Es decir, que no me impliquen un esfuerzo de tener que correr una cancha de más de 50 metros, de 100 metros, cuando todavía estoy en un proceso de maduración de todo el funcionamiento de mis distintos sistemas, ¿no? De todo mi funcionamiento metabólico, de todos mis órganos. Entonces, y menos tiempo, tal cual, Hernán, también menos tiempo, precisamente porque mi organismo está en pleno proceso de maduración. Bien, entonces fíjense que estamos hablando en la pubertad de mini deportes, deportes reducidos, y también tenemos que seguir pensando en el juego, ¿no? No todo lo que hace un puber tiene que ser deporte. Un puber también puede hacer actividades recreativas, lúdicas, juegos, puede ir a hacer skate, como yo menciono siempre, puede ir, entonces, puede hacer actividades deportivas, mini deporte y deporte reducido, pero también puede hacer actividades lúdicas o recreativas, que tanto se van perdiendo y que tanto tendríamos que promocionar. ¿Y qué pasa con el adolescente cuando pensamos en la columna de juegos? ¿Qué tendríamos que decir? ¿A qué tipo de deporte accede el adolescente? ¿Cómo lo podríamos sintetizar? Profe, hola. Sí, Jezabel. Yo en el chat puse deporte formal o recreativo. Bien, gracias, Jezabel. Lo que pasa es que y ahí lo dice también Natalín. Gracias, Natalín, perdónenme, a veces no alcanzo a ver lo que están mencionando. Por eso te agradezco que abras el micrófono y lo digas, ¿sí? El que pueda, abra el micrófono, o sea, escríbalo el que no pueda, y el que pueda abra el micrófono y dígalo. Bien, tal cual, Jezabel, y tal cual, Natalín. Si pensamos en aquellos que vienen haciendo una preparación para la práctica del deporte competitivo, lo que va a poder hacer un adolescente es deporte formal. Pero pensemos que al deporte formal accede muy poca proporción de la población, y que todos los otros adolescentes van a tener que tener la posibilidad de seguir haciendo prácticas de actividad física sistemáticas, y que entonces van a poder hacer o deporte recreativo u otras prácticas sistemáticas. Van a poder seguir haciendo parkour, skate, capoeira, hip hop, o lo que quieran. Y que lo importante es que eso lo puedan seguir haciendo. Y que todos aquellos que no se dediquen a la práctica competitiva puedan hacer un deporte recreativo, que es lo que venimos diciendo ya hace 2 o 3 clases, que es una oferta que le debemos a la sociedad en general, ¿no? Porque no solamente no hay prácticas recreativas para los púberes y los adolescentes, sino que tampoco suele haber práctica de deporte recreativo para los adultos. Si un grupo de adultos quiere ir a jugar, tiene que pagar una cancha, ¿o no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería deporte recreativo, y no hay un acceso
a un deporte recreativo gratuito. O sea que uno tiene que juntarse con otros para poder, o tiene que encontrar un lugar de los desaparecidos potreros, o canchas libres en parques y demás. Bueno, entonces, queda claro, pudieron tomar nota de esta idea de acceso al pensamiento operatorio formal, afianzamiento del pensamiento operatorio formal para el adolescente, mini deporte y deporte reducido para el puber, deporte y también juegos y actividades recreativas, y para el adolescente deporte formal, deporte recreativo y actividad física sistemática, juegos y otras actividades físicas alternativas. No se olviden de las actividades, o sea, no lo pongan en el cuadro, pero ténganlo como referencia, ¿no? Esta idea de que hay muchos adolescentes que les interesan las actividades circenses, acrobáticas, ¿no? Y que esas también son prácticas de actividad física muy importantes. Bien, vamos a esquema corporal. Bueno, en esquema corporal, el puber, reestructuración de un esquema corporal. Y el adolescente, enfrentamiento o aceptación de cambios corporales. Bien, bien. También podríamos decir que se acomoda, ¿no? Hay una acomodación del esquema corporal. Reestructuración, sí. Muy bien, Santiago, y acomodación o reorganización en la adolescencia. Están muy bien los dos conceptos. Acuérdense por qué, cuál sería la causa más allá de que otro grupo lo va a señalar. ¿Cuál es la causa de esa necesidad de reestructuración? ¿Qué le pasó al puber? Los cambios corporales. Muy bien. ¿Cuál es el mayor cambio corporal? El estirón. Tal cual, el estirón, ¿sí? Acuérdense, la causa es la madurez sexual, porque también eso es flor de cambio, ¿no? Que todo me crecen los senos, me crecen los órganos genitales, me aparecen pelos por todos lados, bueno, y el estirón. Pero esa es la necesidad de reorganización. ¿Y qué pasa con el espacio? Que eso también es algo que habíamos debatido, que yo los mandé cuando empezamos a ver periodo de 9 a 11 y ya apareció el concepto, les dije vayan a buscarlo. ¿Qué tipo de organización espacial tiene el puber y el adolescente? Una reorientación. Hay una reorientación espacio-temporal. ¿Y cuál es el tipo de espacio? Acuérdense que habíamos dicho en etapa preoperatoria, espacio topológico. En etapa operatoria concreta, espacio proyectivo. ¿Cuál es el tipo de espacio que puede organizar intelectualmente alguien que tiene pensamiento formal? Sí, señora, euclidiano, Ayelén. Espacio euclidiano. Y el espacio euclidiano es el que va de la mano de todo lo que, o sea, porque lo que queremos es que ustedes vean la coherencia, ¿no? ¿Cuándo se puede acceder a un pensamiento euclidiano? El pensamiento euclidiano es el espacio euclidiano. El espacio euclidiano es un espacio abstracto, que tiene que ver con esas características del espacio que no son tan difíciles de captar intuitivamente, a simple vista. Escalas, proporciones, ángulos, sistemas de referencia. Por ejemplo, una clara forma de poder representarnos qué es el espacio euclidiano es una anticipación táctica. Cuando yo me anticipo tácticamente, tengo que armar en mi cabeza un espacio que no veo, que dice, fulano está allá, el otro está acá, al que no veo que tengo atrás. Si yo se la paso en proyección, ¿sí? Se la tengo que pasar en ángulo, y tengo que pensar que, bueno, esa organización del espacio, que se tienen en cuenta todas las dimensiones del espacio, el adelante, el atrás, el cerca, el lejos, el ángulo, la escala, bueno, todo porque el espacio euclidiano es el que logra incluir en una misma concepción del espacio todas las nociones previas. Entonces, esa forma de pensar el espacio es propia del pensamiento operatorio formal. Y es el que precisamente le va a permitir a alguien acceder al deporte formal. Entonces, fíjense... ¿Tanto en la adolescencia como en la pubertad, profe, eso? En la pubertad está iniciando, o sea que el puber, por eso el puber también hace mini deporte, porque la capacidad de esa representación del espacio y de la resolución de problemas con otros
es más limitada que el puber. El puber... ¿Viste? Dice, sí. No, lo que iba a decir es, viste, Santiago, que vos hablaste de esa experiencia. Bueno, la experiencia se va construyendo y permite complejizar esa categoría espacial, ¿sí? Cuando vos jugás 2 contra 2 en el mini vóley, bueno, tenés menos variables que te permiten ir construyendo esa complejidad espacial y después jugar con más, en un espacio más grande, con más compañeros y rivales que digamos, que te posibilitan mayores dificultades, ¿sí? O evaluaciones más complejas. Entonces, esto que trae Cecilia para mí es central, entender que en realidad no es que uno de pronto toca un botón, concepto que estuvo tan de moda en el día de ayer, que uno toca un botón y de pronto se convierte en un puber, o toca un botón y de pronto se convierte en un adolescente. No, esto es una construcción, una construcción que tiene una lógica también evolutiva. Por eso es que es tan importante entender esta lógica para no proponerle a los niños, a los púberes y a los adolescentes ya están más preparados para, ¿no? Pero a los niños y a los púberes, situaciones que no pueden resolver, porque las situaciones no se resuelven ejecutando técnicas, las situaciones se resuelven pensando, percibiendo, tomando decisiones, vinculándose con otros, cumpliendo reglas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender. Entonces, tanto en la pubertad como en la adolescencia, muy bien, Santiago, hay una reorganización espacial y se accede en la pubertad al espacio euclidiano y se afianza el espacio euclidiano durante la captación y la organización en el espacio euclidiano durante la adolescencia. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algo que cuando estaban haciendo completando, tratando de encontrar los conceptos, les haya quedado como duda, Santiago? O el equipo, No, el profe, grupo, quedó ¿no? todo bastante claro. Bueno. Quedó bastante claro el asunto. Sí. Yo les quiero, que me parece que tenemos que, ¿cómo se llama? Resaltar el esfuerzo doble que está haciendo Santiago cuando las condiciones no son las más favorables, ¿sí? Igual él tomó nota, salió, o sea, tomó todos esos recaudos para poder ver si entiende lo que estamos tratando de enseñar, ¿no? Así que bravo. Muy bien, Santiago, doble esfuerzo. Que esto también es algo, cuando hablábamos en la parte anterior de esta clase, hablábamos de las adecuaciones que tenemos que hacer con la virtualidad. No es lo mismo estar en el aula, ¿sí? Donde uno va a ese espacio y está dedicado a eso, que cuando uno está en su casa, uno está en el medio de su rutina cotidiana, ¿no? Y bueno, y en un ámbito que no está preparado para que uno se concentre, porque hay familia en la casa de uno está en el barrio, con los ruidos del barrio, con el teléfono que suena, con el timbre, bueno, con todo con los vecinos que están haciendo una obra en construcción, o a veces la obra en construcción está en la propia casa, así que bravo eso también es mérito, eso nos lo tenemos que reconocer como mérito de nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Y de resiliencia, es lo que hay, es lo que nos tocó. Y qué bueno que podemos seguir, que hayamos encontrado esta posibilidad de seguir haciéndolo, ¿no? Para que ustedes puedan seguir formándose y nosotros podamos seguir trabajando. Bien, vamos al grupo que trabajó con afectividad y la moral. ¿Qué grupo trabajó con afectividad del puber y del adolescente y moral del puber y del adolescente? ¿Quiénes pueden compartir con nosotros lo que estuvieron pensando? Hola, profe, nosotros. Qué bueno, Hernán. Bueno, cuéntenos, por favor. Bien, estuvimos ahí estábamos con Agus, no sé si Agus después quiere hablar también. Estuvimos ahí, en algunas no estuvimos de acuerdo, y en otras sí. Qué bueno Empiezo, eso. si quieren, por la pubertad. Dale. En la afectividad, yo puse cooperación genuina y en la moral autónoma.
Ajá. Agus, no sé si como lo habías planteado, pues no me acuerdo. Yo estoy acá. Yo en efectiva puse independencia afectiva, perdón, y en moral puse aumento con corporeidad genuina. Cooperación, Agus, cooperación genuina. Cooperación, perdón. Cooperación genuina. Bien, hay algo que coincide en los dos. Eso está bueno. No sé si había alguien más en ese grupo para desempatar, pero ellos dos hay algo que coincidieron y vamos a ver en qué columna lo ponen, ¿sí? Vamos a empezar por la moral. ¿Mm? Vamos a empezar por la moral. Respecto a la moral, ¿ustedes se acuerdan cómo venimos? Venimos a partir de los 6 años, de la descentración, del abandono progresivo del egocentrismo, en una transición hacia la autonomía. Llegamos de 9 a 11, donde hay un afianzamiento de la autonomía y empieza a haber una posibilidad de interiorización de las normas y de empezar a cooperar con otros. Entonces habíamos hablado, a partir de los 9 a 11, una cooperación incipiente. En la pubertad, la posibilidad de una cooperación genuina tiene que ver con lo social, no con lo afectivo. Lo digo para que quede claro de qué estamos hablando. Siempre que estamos pensando del vínculo con el otro, en un grupo, estamos hablando de normas de funcionamiento con otros. Entonces, cuando pensamos en la cooperación genuina, estamos hablando de un desarrollo de la moral. Y lo que hay respecto de la moral sigue habiendo una moral autónoma, como ustedes muy bien plantean. Es decir, que el puber y el adolescente siguen pudiendo tener esta posibilidad de la internalización o interiorización de las normas. Lo que vamos a ver, esto que se da en la pubertad, lo que vamos a ver es cómo lo pensamos, ya que estamos pensando en la moral, cómo lo pensamos para la adolescencia. Si bien decimos que, y pensemos qué es esto de la cooperación genuina. ¿Qué quiere decir una cooperación genuina? Bueno, esto de reconocer las normas y de interactuar con el entorno. Claro, te vas adaptando. Pensémoslo, a ver, cooperación genuina, pensemos qué es cooperar de manera incipiente y qué es cooperar de manera genuina cuando juego con otros. Genuina es tipo ir de buena fe, pienso yo. Ajá. Cuando lo hace con buenas intenciones. Ajá. A ver, ayudémoslo a Hernán, pensemos con Hernán, los demás también pueden participar. ¿Cuál sería la diferencia entre cooperación incipiente y cooperación genuina? Decimos, de 9 a 11 empieza a cooperar, pero la cooperación es incipiente. En cambio, a partir de la pubertad, gracias también a que afianza el pensamiento operatorio formal, la cooperación es genuina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo juega el de 9 a 11 y cómo juega el puber? Y el de 9 a 11 juega un poco obligado, ¿no? Porque las reglas se lo exigen. Después comienza a entender, tengo entendido, que es necesario cooperar para el fin deportivo, ya sea jugar o ganar en una competencia. Eso dice Tomás, muy bien. ¿Y alguien? Incipientemente es cuando recién está arrancando a cooperar y después la genuina es cuando sí coopera con el equipo, participa. Claro, como que no lo hace obligado. ¿No lo hace qué? Obligado. Es como que quiere participar. Capaz que de 9 a 11 lo mandan a un club y le dicen, bueno, anda a jugar. Capaz que el nene no lo quiera hacer. Pero ya cuando sos adolescente es como que, bueno, ya cuando estás en la pubertad capaz que vas y lo haces porque querés, no porque te obligan. Porque querés y porque entendiste, o sea, las dos cosas, ¿no? Querés y entendiste que ganás con otros, ¿sí? Es decir, podés lograr el objetivo que tiene tu juego si vos lo haces con otros. Eso es genuino, entender el sentido del juego. Y por eso también la progresión, porque no es lo mismo cooperar, por eso queremos siempre insistir en esta idea de que no hay
un capricho en lo que vamos pensando en cada una de las dimensiones. Justamente cuando pensamos en un deporte reducido es porque esta posibilidad de pensar con quiénes otros estoy jugando y con quiénes otros me tengo que poner de acuerdo es más fácil si yo juego con 3 compañeros en el vóley que si yo juego con 6 compañeros en el voleibol. Entonces, esa posibilidad de acordar con menos también me permite que mi cooperación se vaya construyendo y esa posibilidad de resolver con otros se vaya afianzando. Entonces, está muy bien lo que están señalando. En realidad, a los 9 entiendo que tengo que cooperar, pero si puedo seguir con la pelota yo, te la paso cuando... Mejor, claro. Claro, te la paso Piensa, cuando si sé todavía, que te la tengo... sigue, Sí, perdón. Perdón. Todavía sigue pensando que es mejor hacer el gol. Claro. O sea, la tengo yo, la hago yo el gol. No, todavía no tengo tan en claro que quizás en esas situaciones la estrategia más correcta sea hacer un pase porque el objetivo final se va a cumplir. Que no es que lo haga yo el gol, es que mi equipo gane. Profe, eso tenía que ver con el abandono como definitivo del egocentrismo, ¿no? De lo que estamos tratando. Tal cual, ¿sí? O sea, la cooperación incipiente es donde todavía estoy tratando de descentrarme. En cambio, la cooperación genuina es donde yo ya me descentré y entendí, desde la evolución de la moral, lo que es el bien común. Es decir, el bien común, para poder cooperar, la cooperación se basa en el concepto de bien común, en algo que nos trasciende, que me trasciende a mí como individuo. Entonces, esa posibilidad de que yo te paso la pelota y vos haces el gol, el tema no es quién hace el gol, el tema es que entre todos logramos, como dijo Ceci, el objetivo que nos propusimos. Eso es cooperación genuina. Y eso Escúchame, requiere... una cosa más quiero decir. Sí, Ceci, por y si lo sacamos del campo del deporte, pensemos en el tema que estamos padeciendo y en la salida que es colectiva, ¿sí? Cuando la profesora y yo les decimos vacúnense, anótense, estamos hablando de esto justamente. Sí, y estamos hablando hasta dónde, vieron que muchas veces se habla del tema de la libertad individual y del bien común, ¿no? Este es un tema, seguir pensando en la libertad o seguir pensando que frente a un problema, si uno lo piensa en términos de equipo, ¿no? Pensemos la sociedad como un gran equipo y pensemos cada uno de nosotros como su jugador. La idea de seguir pensando que yo hago lo que yo quiero y me vacuno si se me canta, o no me vacuno porque a mí nadie me va a imponer qué es lo que tengo que hacer, es en alguna medida estar todavía en una postura ni siquiera de cooperación incipiente, porque cooperación incipiente sería, bueno, yo estoy en desacuerdo con la vacuna, pero no me queda otra y me la doy, ¿sí? Eso sería una cooperación incipiente. No estoy de acuerdo, pero bueno, me la tengo que dar y me la doy. En cambio, una cooperación genuina es entender, a ver, de esto se sale juntos, ¿sí? Y bueno, y la realidad es que no estoy renunciando a mi libertad, porque no vivo en una isla. Lo mismo le pasa a un jugador. Un jugador cuando le pasa la pelota a otro, no está renunciando a su estrellato. Está entendiendo cuál es el objetivo para del equipo que está formando parte. Bueno, esto se da en muchísimos órdenes de la vida, o sea que esto no se da solamente en el ámbito de lo deportivo, esto también es una forma de pensar que el sujeto tiene como condición, ¿no? Y que bueno, y que eso se va logrando justamente a partir de esta posibilidad de acceder al pensamiento operatorio formal. Y entenderme, o sea, el pensamiento operatorio formal también es el pensamiento que más me permite descentrarme, porque me permite trascender más allá de mí mismo. El pensamiento operatorio concreto todavía es un pensamiento centrado en lo que yo puedo, en lo que veo, en lo que puedo hacer. En cambio, el pensamiento operatorio formal, el pensamiento hipotético deductivo, hasta me permite pensar en forma colectiva, en forma abstracta, en forma trascendente. Bien, vamos entonces a ¿qué pasa con el adolescente en la moral? Ahí es un punto, ¿eh?
Bien, ahí también yo había puesto que era autónoma y Agus creo que también puso algo distinto. Y a ver, ¿qué pusiste, Agus, vos? Qué bueno eso, que tuvieron puntos de vista distintos, qué enriquecedor. En moral puse rebelde en adolescente. Y en efectivo puse define su personalidad. Bien, miren qué bueno lo que trajo, está bien lo que vos planteás, los dos tienen razón, o sea, los dos usaron términos correctos. El adolescente es autónomo, ¿sí? Cuando hablamos de autonomía, desde la moral, piensen siempre en esta capacidad de internalización de la norma, lo que no quiere decir que esa capacidad se traduzca en hechos concretos. Yo soy autónomo, es lo que venimos diciendo recién. Yo internalicé la norma, entiendo el bien común, pero después digo que que nadie me va a imponer a mí lo que tengo que hacer. La capacidad la tengo, después el problema es que yo la ejerza. Entonces, el adolescente tiene capacidad de ser autónomo, pero ¿qué le pasa con las normas en ese momento? ¿Se entiende, Hernán? Lo que vos pusiste está bien, sí. Autonomía, pero ¿qué le pasa con las normas? ¿Qué dijo Agustina? Trajo el concepto clave para esta celda. Que es rebelde, o sea, que empieza a tener conducta rebelde. ¿Y qué quiere decir que alguien es rebelde? Claro, empieza a contestar, no quiere hacer lo que quiere. Bien, vos dijiste, vos lo definiste y ella lo ejemplificó. Claro, en realidad me parece cuestiona las normas. No es que está en contra, las cuestiona. Empezás a decir... Sí, habíamos hablado de eso. Claro. Sí, amplialo, sí, amplialo. No, lo que iba a decir es, digamos, para poder internalizar esa norma y poder comprenderla, un paso es cuestionarla. Porque si no, seguís en la heteronorma, y bueno, me lo mandaron a hacer. No importa, yo cumplo porque soy obediente, pero si vos decís, ¿por qué me estás diciendo que tengo que volver a las 10? Si yo soy capaz de manejarme autónomamente, como dice Gladys. Y entonces, bueno, hay que argumentar los adultos que están alrededor o el entrenador. ¿Por qué me sacaste? Y bueno, porque estaba perdiendo concentración, suponete. Entonces, eso le permite ir afianzando esta idea, ¿no? Y hacerla propia. Pero si no hay preguntas, no sabemos si se afianzó. Por eso hay que, digamos, es una parte fundamental del crecimiento, ¿sí? Este cuestionamiento. Por más que a uno, cuando está del otro lado, un poco lo agobie o lo agote, ¿sí? Tener que estar permanentemente explicando, tipo, pero este chico no entiende, o esta chica no entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, háganlo, no se olviden de esto y no pierdan la paciencia cuando trabajen con adolescentes. Jasmine ahí puso también en el chat que empiezan a querer tomar sus propias decisiones, entonces cuestionan todo. Ella también está en nuestro grupo, creo, si no me equivoco. Qué bueno. Y después lo que queríamos ver si nos podían hablar un poquito más de este tema, de este salto, ¿no? de venir siendo, de cooperar. Igual creo que va por dos caminos distintos. En la pubertad, el chico que viene teniendo una cooperación genuina y ahora empiezan a tener estas conductas, ¿no? Ese salto que hay. Eso es lo que notamos nosotros. Claro, porque hay un salto así. ¿Cómo? Espera, hago que le hablaste encima y no te escuchamos. ¿Cómo? Creo que... Perdón. Sí. No, perdón, yo te interrumpí primero. No, de que, ¿por qué ese salto? Porque es por el crecimiento, lo psíquico, de lo corporal, hace que, bueno, empiezan a tener todas esas manifestaciones de esas conductas más que nada. Capaz que la profe Almada, que es psicóloga, puede dar un poquito más de su punto de vista. No, en realidad no es que van por caminos separados, es todo junto, ¿sí? Se da todo, digamos, esta construcción se da en simultáneo. Y en distintas áreas se plantea de distinta manera. Entonces, yo estoy viendo que en el chat dice, desacople de la herencia familiar. Sí, cuestionás al entrenador, pero también cuestionás en tu familia, ¿sí? Porque lo que estás haciendo es construir esa capacidad de una moral autónoma que capaz que coincide en un todo, ¿sí?
con la moral familiar que te transmitieron tus padres, pero la forma de que vos lo creas, de que lo que te enseñaron es lo correcto, es haberlo cuestionado. Y es cuestionar al entrenador, hasta que vos decís, no, sí, la verdad, tengo que ser más generoso y dejar que se arme el juego y no siempre tener la pelota yo, ¿sí? Entonces digamos, esa construcción se manifiesta de distintos modos, que sea, salís del entrenamiento, te peleaste con el entrenador, porque le cuestionaste la decisión que tuvo, pero después vas a tu casa, te peleas también con tus padres que te dicen, te ponen un límite y vos decís, como dijeron por ahí, y yo quiero salir y yo soy capaz, ¿sí? Porque, digamos, en esa construcción la dificultad está en que todavía, digamos, no se terminó de consolidar. Entonces el adolescente piensa que es capaz de cosas que el adulto sabe que no es capaz, ¿sí? Por ejemplo, de manejar situaciones riesgosas que él todavía no las puede anticipar porque nunca las experimentó ni nadie se las dijo, ¿sí? Que pueden pasar en general en situaciones como pueden ser la noche, ¿sí? Y entonces vos decís, no, yo quiero que vuelvas a casa a tal horario, porque el adulto ya sabe, pero el joven, el adolescente no lo sabe y cree que lo va a poder manejar y después se pegan unos sustos o unos palos que no lo pueden creer, ¿sí? Y vuelven otra vez, pero todas esas experiencias son las que permiten ir construyendo estas capacidades de lógica formal, de la moral autónoma, ¿sí? Y vos sabés, Ceci, que yo justo estaba buscando la nota que había tomado ayer, contaba en el video de ayer que estuvimos trabajando mucho con los artículos de los diarios que ustedes estuvieron leyendo, y vamos a pasar, y vamos a verlo en simultáneo con el tema de la afectividad que Ceci ya está retomando y que vos estás preguntando, Hernán. Creo que quizás uno de los aspectos centrales que tenemos que entender, porque empezamos por la moral para poder diferenciar en cooperación incipiente y cooperación genuina y qué pasaba con la moral. Para terminar con eso, no nos olvidemos que una síntesis, además del concepto de rebeldía, lo que hace fundamentalmente el adolescente es cuestionar, poner en tensión, discutir todos los valores de referencia, ¿no? Es decir, que esto que estuvo explicando Cecilia, en realidad como adolescente yo lo que hago es reponer en revisión, por eso la discusión, ¿no? Poner en revisión todo lo que me dicen que tengo que hacer. Y como muy bien dijo Ceci, no necesariamente voy a hacer algo contrario. Entonces, lo que se pone en tensión es ese conjunto de explicaciones del qué hacer desde la moral. En mi casa hay determinadas cosas que se hacen. Bueno, la adolescencia justamente es transitar en un momento de cuestionamiento de todo ese conjunto de valores, referencias, creencias y formas de hacer que tiene mi familia. Y pueden pasar dos cosas, que después de esa situación, en general lo que uno hace es volver sobre esos valores, pero convencido de que esos valores son valiosos para mí, valga la redundancia, o puede ser que uno elija otros valores. ¿Mm? Bueno, y eso sí, sí. No, respecto de eso iba a decir, y que uno termina lo hablo por propia experiencia, no solamente por la teoría, y los que tienen hijos e hijas me van a dar la razón, a veces ese registro de la aceptación de normas o apropiación de las normas que cuestionamos durante la adolescencia, se hace patente cuando nosotros criamos los hijos, que de golpe nos encontramos repitiendo las mismas frases que criticamos en la adolescencia. ¿De dónde me salió esto? Si yo dije que esto... No, y ahí cae la ficha de decir, sí, era así, tenía razón. ¿Sí? Tal cual. Y bueno, y entonces relacionémoslo con la cuestión de la afectividad, ¿no? ¿Qué pasa? Hay algo en la pubertad que nos gustaría que ustedes pudiesen marcar y recordar, que es el eje de lo que le pasa en la afectividad. Hay una continuidad
del ser niño en la pubertad? Pensemos la moral tiene que ver en el vínculo con los otros y cómo uno se construye como ser social. La afectividad tiene que ver con cómo uno se construye como sujeto, con la construcción de mi subjetividad. Cómo yo me reconozco con mi identidad, con lo que yo soy, como yo me siento a mí mismo, como yo me reconozco a mí mismo. ¿Qué pasa en esa afectividad, en ese tránsito entre el niño de 9 a 11 y el puber? Ceci lo marcó en varias oportunidades. Y nos interesa porque esto es algo que se inicia en la pubertad y que va a continuar durante la adolescencia. Pero ¿qué pasa respecto de la afectividad? Sí, señora, ahí apareció, Jezabel, la idea de los duelos. No solamente un duelo, hay tres. Sí, Ceci, por favor. Averasturi, que fue una psicoanalista argentina, habló de 3 duelos. En el caso de la afectividad, no solamente es el duelo por el cuerpo infantil, quizás el más fuerte sea los otros 2, la identidad los infantil padres de la infancia. Y los padres de la infancia, exactamente. ¿Cómo son los padres de la infancia? ¿Tienen idea? ¿A qué se refiere Averasturi cuando es cuando los padres o sienten los chicos que están perdiendo los beneficios cuando eran niños, me parece, ¿no? ¿O me confundí, capaz? No, quizás eso tenga que ver con la identidad, pero los padres de la infancia, hagan un recuerdo ustedes de cuando eran niños, ¿cómo veían a ese padre o a esa madre? Creo que son como una especie de padres idealizados que después genera el proceso de ese enamoramiento para poder romper con esa figura y poder hacer la propia, digamos. Tal cual, o sea, es el que lo puede todo, es un capo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si trabaja en una empresa, decís, y mi papá es el dueño, en la cabeza del niño, el padre es la empresa. En la adolescencia, con todo este descentramiento, con todos estos procesos que estamos hablando, lo puede situar al padre y la madre, es uno más dentro de la especie humana, ¿sí? Es un hombre más como el resto de los hombres. Y eso genera una decepción tremenda, ¿sí? Bueno, no es el dueño, era un empleado, era el que está, ¿sí? Es como cualquier otro, hay un montón más como mi papá, no era un super capo. A mí me parecía que era el que mejor jugaba, pero después te das cuenta que no, ¿sí? Eso es un duelo, es bajarlo del trono, pero es fundamental para poder, como dijo David, realizar la salida a la exogamia, porque no te podés quedar todo el tiempo admirando a ese papá o a esa mamá, que son lo máximo, porque nunca vas a salir de ese lugar, de hijo. Entonces, ese proceso de desenamoramiento, como dijo David, es el que desenamoramiento y a veces odio, ¿sí? Que es como la contraparte, es el cambio de valencia en el afecto, ¿sí? Es el amor vuelto en su contrario, el odio. Que a veces, depende cómo sean los vínculos, es la única manera que tenés de tomar distancia. Decir, te odio, ¿por qué no me dejas hacer lo que quiero hacer? ¿Sí? Es la estrategia que la persona tiene para poder separarse. ¿Sí? La persona adolescente me refiero, ¿no? Exactamente. Sí. Una pregunta. Cuando ese desenamoramiento más odio, ¿es porque uno por ahí tuvo una relación mucho más estrecha o se identificó mucho más con ese padre o no? Mirá, cuando yo digo, no lo digo yo, lo dice Freud, ¿no? El odio es el amor que cambia de valencia. O sea que ahí te respondo, si hubo mucho amor, y bueno, el amor es, digamos, ese afecto tiene valencia positiva, lo que le cambias no es la cantidad de afecto, cambia la valencia. Entonces, si hubo mucho amor, y es difícil volver de aceptar la decepción. Entonces, no puedes decir, era uno más igual entre los demás. Lo odio, ¿sí? Después, por suerte, en este proceso, uno puede construir digamos, otro tipo de vínculo y volver a recuperar esa valencia positiva, pero ya desde el lugar de pares. Eso recién en la adultez vas a poder pensar, bueno, vos sos igual que
tus progenitores, digamos, o aquellos que cumplieron esa función paterna y materna, por lo tanto comprendes las fallas, comprendes cuáles son los aspectos positivos, etc. Por eso es que estamos planteando que es tan importante reconocer esa construcción y los duelos como inicio de ese, como marca de ese cambio en la identidad y en la subjetividad, ¿no? Es decir, ¿cómo paso de ser este niño con este cuerpo, con esta identidad, con estos padres, a ser este puber que está en proceso de construcción de esto que tanto señalábamos ayer y que me parece que yo voy a insistir en que es en dos conceptos. En uno que dijo Ceci recién, que me parece que es central, que poner un concepto en un casillero no quiere decir que un ser humano sea casilleros. Y que parte de lo que queremos señalar y que los invitamos a hacer el esfuerzo es en ir viendo cómo se da el proceso en cada dimensión, es decir, lo que estamos viendo cuando pensamos del puber al adolescente es cómo va evolucionando ese proceso de construcción de la subjetividad, y cuando saltamos a la casilla de al lado y decimos qué pasa entre la afectividad y la moral, es para que ustedes entiendan que uno es una unidad. Y por eso yo voy a volver a insistir con algo, esto que dijo Ceci de la unidad, y algo que yo les planteé ayer y que vuelvo a plantearles ahora, porque estaba revisando los textos que empecé diciendo eso, los textos que les agregamos, que ayer Celia nos decía dónde están. Fíjense cuando ustedes leen el libro, no cuando leen el texto que ustedes bajan, sino cuando leen el libro, cómo está desplegado el tema en el aula, cada libro que les va presentando el tema de la clase. En el libro le fuimos agregando artículos de periódicos. Y ahí dijimos que había varios artículos que eran centrales. Uno es el de Nacio, donde Nacio marca muy claramente todo este proceso tan complejo que se le da sobre todo al adolescente. El puber está en plena confusión. En cambio, el adolescente es el que transita por todas estas, o sea, el puber empieza con los duelos, pero donde se acentúa toda la conflictiva de la emocionalidad y de la afectividad es en la adolescencia. Ahí, en esos artículos, lo valioso que ustedes van a encontrar es que gran parte de todo esto que le pasa a la afectividad de la adolescencia tiene una justificación biológica. Es decir, no es que el adolescente es así de casualidad. El adolescente es así porque su cerebro es inmaduro, porque su afectividad está en pleno duelo, porque su afectividad está en revisión y reconstrucción, y porque esa revisión y duelo lo lleva a la revisión, a la rebeldía, a la necesidad de restablecer los marcos de referencia. Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Que hay cuando uno empieza a mirar esto como proceso, que es lo más rico que uno puede sacar, entiende por qué de la complejidad. Sí, Ceci. Gladys, algo más quería decir, sí, para retomar lo que planteó David, que me parece que es otro punto importante, que es el rol fundamental que pasan a tener los amigos, ¿sí? Los grupos de pares en este periodo, y que también el deporte facilita esto, ¿sí? Y se acuerdan, podemos volver atrás, cuando hablaban del bullying y de esas dificultades que pueden empezar a aparecer, y cuán importante que es que los que van a ser referentes, como los entrenadores, las entrenadoras, puedan generar espacios que consoliden ese vínculo nuevo que es fundamental, porque es el refugio, pues uno pierde la referencia de ese vínculo primario de los padres, pero siempre necesitamos redes y referencias. ¿Y a dónde los buscamos? Si el sujeto se queda solo, no tiene dónde sostenerse, y eso puede producir realmente mucho padecimiento. Entonces, el grupo de pares y que por ahí es el grupo del deporte, a veces los amigos son de la escuela, son del barrio, ¿sí? Son los que lo sostienen, ¿por qué? Porque entre los pares pueden criticar a los adultos sin ningún problema, ¿sí? Sentirse comprendidos de decir son todos iguales, ¿sí? Como era, son todos unos viejos vinagres, ¿sí? Estoy rodeado de viejos vinagres, es así.
Entonces ese espacio, que es un espacio cuidado, el que da el club, la actividad física, permite desplegar esa preocupación o ese proceso sin tantos riesgos, digamos, ¿no? Sí, y bueno, y por supuesto, insisto, vuelvan, lean. Yo recién miraba el concepto que se los dejamos, no para explicarlos, sino para que los lean, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar de ver el resto de los grupos. Todo lo que plantea Torralba respecto de la exoemocionalidad, lo que plantea Nacio respecto de la neurosis sana, lo que plantea Nacio respecto de las conductas de riesgo. Bueno, cómo todo eso que explican Nacio y Torralba se relaciona también con esta idea de la falta de maduración del cerebro. Entonces, busquen esa información, reléanla. Bien, vamos a el grupo de crecimiento y maduración. Que mucho ya hablamos respecto del crecimiento y maduración, pero tratemos de analizar a ver qué ponemos, cómo caracterizamos a la pubertad, cómo caracterizamos a la adolescencia, tanto en el crecimiento y en la maduración. ¿Qué podemos decir? Profe, sí. Profe, a mí me queda una duda. Sí, ¿El duelo por cuerpo infantil, identidad del niño y padres de la infancia va en pubertad o adolescencia? Pónganlo en pubertad, que es cuando se inicia, ¿sí? Y en la adolescencia en realidad tenemos tantas otras características, esto que dijo Ceci recién, ¿no? Importancia o vínculo con los pares, y bueno, toda esta idea de no solamente duelos, ¿no? En la pubertad, sino también toda la idea de la introspección, de la vuelta sobre sí. Bueno, vayan buscando aquellas características que para ustedes son centrales, y aunque sea poniendo, es muy difícil encontrar un único concepto que sintetice. Traten de encontrar 2 o 3 conceptos que para ustedes les permita rescatar todo esto que estuvimos diciendo. Solamente quiero agregar que es fundamental, digamos, es clave en la pubertad, pero no se termina de resolver en la pubertad, ¿sí? Es un proceso un poquito más largo. Empieza ahí, es cuando es como que se va diluyendo, digamos, ¿no? Pero fuertemente es en la pubertad. Entonces podríamos poner en la adolescencia también. Sí, pero es como te dijo la profesora, tenés un montón de otras características en adolescencia que son más fuertes, es más distintivo de la pubertad. Ah, ok, gracias. ¿Ah? Bien, ¿qué decimos? ¿Quién trabajó con crecimiento y maduración? Nadie, se fueron los que... A ver, ¿quién dijo yo? Que no lo veo. Francisco. La cámara. Ahí está. Sí. Francisco. Bueno, los otros chicos no tenían problema de conexión. Hablábamos por chat, digamos, pero... Bien. Bueno, yo anoté más o menos lo que se charló entre los 4. Bueno, arranco con la parte de pubertad. Dale. Crecimiento, bueno, habíamos puesto que se daba el segundo pico. Bien. En la pubertad. Después, en adolescencia, bueno, teníamos varias ideas. Se da un pico acelerado en los varones, y en las mujeres se mantiene. Crecen 5 centímetros, pero se acelera más en los varones. Y después teníamos otras que era la fusión de la epífisis y la detención de crecimiento. Teníamos como esas 4 ideas, pero no sabíamos, no nos podíamos decidir como cuál sería la más importante para poner en la adolescencia. Si bien se da el segundo pico en los varones y la regularidad de las mujeres, también era importante remarcarlo también la detención del crecimiento. Qué bueno lo que señalaron, Francisco, porque fíjate que en realidad pubertad es estirón, ¿no? Es pico de crecimiento.
Lo que va pasando con el pico de crecimiento de los varones es que en realidad queda más corrido etariamente para lo que comúnmente se conoce como adolescencia, ¿no? Comúnmente pensamos que la adolescencia cronológicamente empieza a partir de los 14, 15 años, y en ese momento es cuando a los varones se hace más evidente el pico. Entonces, ahí como que nos queda, no nos coincide los números con el proceso. Pero si tenemos que pensar genéricamente, digamos que pubertad es pico de crecimiento. Se dé un poquito antes, se dé un poquito después. Lo más característico del crecimiento es que hay una aceleración de la talla. Por eso lo reducimos diciendo pico de crecimiento o estirón. En la adolescencia, muy bien señalás vos, que lo que empieza a ver es una regularidad, ¿sí? Entonces, en la adolescencia respecto del crecimiento hay regularidad, es decir, que se termina creciendo, lo que vas a terminar de crecer de a poquito. Y lo otro que señalaste que hay que marcar es fin de la osificación. ¿Por qué? Que eso que vos dijiste del epífisis y demás es fin de la osificación. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque el fin de la osificación es el fin biológico de la adolescencia. ¿Cuándo podemos decir biológicamente que alguien dejó de ser un adolescente? Cuando ya no tiene más cartílago de crecimiento. Entonces, por eso es importante marcar, esos conceptos están, para ponerlo así cortito, es estirón para el puber y para el adolescente regularidad y fin de la osificación. Recuerden que el fin de la osificación está pensado, de acuerdo, no sé qué dijo Jude este año, siempre les digo lo mismo, alrededor de los 25 años, que es cuando se termina de osificar todos los núcleos de crecimiento, los núcleos de osificación que había en los distintos huesos. Muy bien, vamos a maduración. Bueno, en maduración se daban la maduración sexual en el puber. Ajá. Y en el adolescente se daban las características sexuales. Crecimiento de vello púbico. Ajá. Eso puse como características. Bien, Francisco, qué interesante. Vamos a hacer un ajuste ahí. En realidad, los caracteres sexuales secundarios, esto que vos estás nombrando, vello púbico, olores, ¿sí? Que empieza a haber secreciones de las glándulas sudoríparas y crecimiento de los senos y de los órganos sexuales externos, se da en la pubertad. Eso es contemporáneo, esos primeros caracteres. Es más, en algunos casos, Francisco, vos te das cuenta que una nena o un varón empezaron a madurar sexualmente por los caracteres sexuales secundarios. Se los llama así porque precisamente lo que hacen es decirte desde afuera, ¿sí? Eso es lo secundario. Lo primario es lo que está pasando adentro y que vos no ves. Lo primario es que el ovario está empezando o sea, con las hormonas, los estrógenos están empezando a hacer madurar a los óvulos. Y en el caso de los testículos están empezando a hacer madurar a los espermatozoides y se está preparando para la eyaculación y las nenas se están preparando para la menstruación. Eso que vos no ves porque está dentro, se manifiesta afuera con el crecimiento de los senos, el vello que les empieza a aparecer y la transpiración por las glándulas sudoríparas y demás. Eso es pubertad. En la adolescencia, si tenemos que pensar en maduración, lo que tenemos que decir es que hay una continuidad de la maduración sexual y hay nuevos caracteres sexuales secundarios, ¿sí? O sea, que eso ténganlo en cuenta, no lo pongan en el cuadro, tengan en cuenta que si ustedes miran las infografías que tenían lo voy a mostrar para que lo miren, solo para que lo miren para el parcial, los que no lo miraron, porque tiene información importante. De lo que estoy planteando es esto, a ver si lo puedo hacer caminar, esto estoy planteando. Si no miraron las presentaciones, mírenlas porque tienen información. Esperen que desde acá, a ver si puedo, no me deja correrlo. Espera. Se ve ahí, Gladys. Sí, pero no me deja correrlo. Espera que lo quiero, voy a ver si lo puedo, para no tener para pasar más rápido. Esto. Sí. Lo que les quiero mostrar es esto y quiero que lo vean, ¿sí?
pero, espera. A ver si me deja correrlo desde acá, si no lo voy a ir pasando. Bueno, no me deja pasarlo, espere. Voy pasándolo desde acá. Esto es lo que les quiero. Esto, llegué acá. Esto es lo que estamos hablando con Francisco y esto es lo que ustedes, si no miraron esta diapositiva, la tienen que mirar y la tienen que entender. Esto es una puber y esto es un adolescente. Gladys, ¿sí? no estás compartiendo. Perdón. Perdón, Ceci. Gracias. Cuando cambié dejé de compartir. Vamos. Ahí está. Esto es. Esto es una puber. Todavía no, ahora. Ahí está. Esto es una puber y esto es un adolescente. Y lo que estamos diciendo es, a esta nena que ya empezó a madurar sus ovarios, ¿sí? Le está pasando esto para que llegue a pasarle esto cuando sea un adolescente. Fíjense todos estos caracteres sexuales secundarios que se ven desde afuera, que nos siguen diciendo que sigue madurando. Es decir, que además del pico, que creció 25 centímetros desde los 12 a los 18, este es el pico de crecimiento, le pasa todo esto que es la manifestación externa. Y a los varones les pasa todo esto. Además de este varón que le empezó estos testículos empezaron a producir testosterona y están empezando a hacer madurar a los espermatozoides, además de crecer 28 centímetros, cuando durante toda la adolescencia le van a aparecer todos estos otros caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué lo muestro? Porque es importante que miren las diapositivas, porque esta información está en las diapositivas. Entonces, por favor, ahora cuando estudien para el parcial, mírenlo. Entonces, si tenemos que sintetizar algo, Francisco, como muy bien señalaste vos, es que durante la adolescencia, atención, que no se completa la maduración, se continúa con la maduración, no solo sexual, sino del resto de los órganos, de todos los órganos. Por eso es tan importante también seguir dosificando el entrenamiento. No es que porque tiene 15 años ya está, ya maduró sexualmente, no, todavía, por eso estamos pensando que los entrenamientos sistemáticos y de rendimiento habría que hacerlos sobre el final de la adolescencia, no entrada a la adolescencia. Bien, ¿algo más para agregar, Francisco? No. Muy bien, vamos a capacidades. Bueno, no sé, ¿vos querés cortar y hacer otro video o cómo hacemos? Son las 11 casi. Bueno, para que corto acá, me parece que igual ya no sé si, sigámoslo y lo subo, bueno, que no queda tan, y lo terminamos ahora. Bien, ¿qué podemos decir, gracias Ceci, qué podemos decir de capacidades, habilidades, para poder sintetizar? ¿Qué pasa con las capacidades coordinativas y condicionales en la pubertad y en la adolescencia? ¿Y qué pasa con las habilidades? Profe, perdón. Janina me mandó un mensaje diciéndome que tenía problemas de internet. Bien. Y me dio el resumen que hicieron ellos. No sé si hay algún otro compañero del grupo que quiera hablar. Si no, yo le paso lo que ella me dijo. Dale, no. Dale, Cristina, empecemos con lo que ella te dijo y si algún compañero está, que nos ayude. Bueno, capacidades condicionales, pubertad, reducción de estas capacidades al comienzo, después mejora. Ajá. Excepto la flexibilidad que se disminuye. Bien. En la adolescencia varía la diferenciación sexual y mayor rendimiento en el hombre. Bien, muy bien. Solo un ajuste. Las capacidades condicionales, todas las capacidades condicionales se empiezan a mejorar desde el inicio de la pubertad, excepto ¿cuál? Todas no. Las capacidades condicionales mejoran con la pubertad, excepto ¿cuál que lo marcó, Janina? La flexibilidad. Tal cual. Entonces, ¿qué tendríamos que poner en el cuadro? Mejora de las capacidades condicionales, excepto flexibilidad. Y ya explicamos ayer por qué la flexibilidad no. Recuerden que la flexibilidad es la contraria de la fuerza.
Entonces, si empieza a haber hipertrofia muscular y empieza a haber mejor producto de la testosterona y mejora de la fuerza, seguramente la que va a estar va a disminuir es la flexibilidad, por eso es que es tan importante trabajarla y ejercitarla. ¿Qué dijo de las capacidades? Y entonces, en los adolescentes lo mismo. Continúa la mejora de las capacidades condicionales, excepto de la flexibilidad. Y ahí dijo algo, Janina. ¿Hay una diferencia entre quiénes? Entre los varones. Bien, ¿por qué los varones mejora de las capacidades condicionales? ¿Por qué los varones tienen más desarrollo de las capacidades condicionales que las mujeres? ¿La testosterona? Sí, Celia. El desarrollo de la fuerza. Sí, y el desarrollo de la fuerza se da gracias a ¿quién? A la testosterona. Perfecto. Entonces, diferenciación en la adolescencia podemos agregar, continúa la mejora de las capacidades condicionales, mayor desarrollo de varones por testosterona. Siempre entre paréntesis, acuérdense que, es más, justamente, los varones van a tener menos flexibilidad que las mujeres justamente porque tienen gracias a la testosterona, tienen mayor posibilidad de desarrollo de la fuerza. Digo mayor posibilidad de desarrollo porque acuérdense que lo que no se ejercita no se desarrolla, ¿sí? No se desarrolla. Puede ser que seguramente para correr un mueble un hombre tenga más fuerza que una mujer, pero no es que eso va a ser respecto de la mujer si no la ejercita. Vamos a las coordinativas, Cristina. Bueno, las coordinativas en la pubertad, desarrollo lento. Ajá. Y en la adolescencia mejora la dinámica de movimientos, aumenta la exactitud de las acciones motrices y estabiliza la regulación motriz. Maravilloso. Vamos a hacer un ajuste. ¿Qué pasa con el pico de crecimiento y las capacidades coordinativas? Y se vuelven torpes. Se vuelven torpes. ¿Cómo lo nombramos eso? ¿Cómo lo dijimos? Hay una alteración. Hay una alteración y el término que usa Meinel es reestructuración. Fíjense que Meinel habla, y vamos a aclarar esto cortito, ¿por qué habla de reestructuración? Porque puede haber adolescentes que se alteren, púberes que se altere la coordinación, puede haber púberes que se estanque la coordinación, puede haber púberes que mejoren, o sea, hay producto del pico de crecimiento, hay una reestructuración, es decir, que va a pasar por un momento donde esa capacidad de coordinar va a atravesar cambios. Y en general no va a tener un buen desarrollo, porque va a estar justamente en conflicto su esquema corporal con sus posibilidades de coordinar. Entonces lo que hay es una reestructuración, se reestructuran. No podemos decir ni que se estancan ni que se alteran, porque no lo podemos generalizar. Lo único que podemos generalizar es que todos los púberes van a tener alguna situación justamente de cambio para la coordinación, y que la gran mayoría van a ser torpes. Y en cambio vamos a sintetizar todo lo que dijiste de la adolescencia con un concepto. En la adolescencia vuelve a haber una segunda etapa de buen aprendizaje motor. Eso es, segundo buen aprendizaje motor. ¿Por qué digo segundo? ¿Cuándo fue la primera etapa de oro del aprendizaje motor? De 9 a 11. Muy bien, Natalín. De 9 a 11 dijimos que era la etapa de oro. Pasa la pubertad, la reestructuración hace que todo entre en conflicto hasta que me estabilizo, se termina el estirón. Cuando se termina el estirón, parte de las características que explicamos en el video de ayer, los invitamos a escuchar el video, parte de las características de la estabilización e individualización progresiva hacen que haya una muy buena etapa nuevamente de aprendizaje motor durante la adolescencia. ¿Qué decimos de las habilidades? ¿Qué te dejó dicho, Janina, Cristina? Las habilidades, aproximación del rendimiento femenino, calculo que será en la pubertad, y en la adolescencia ninguna habilidad
evitando la diferenciación sexual, calculo que me habrá querido poner, porque me puso adolescencia, ninguna habilidad, evitar la diferenciación sexual. Ajá. Bien, vamos a tratar de traducirlo. En las habilidades, en realidad lo que siguen haciendo, las habilidades van a depender de las capacidades coordinativas. Entonces, en la pubertad, en realidad lo que tenemos que hacer es seguir ejercitando las habilidades que ya tiene. Y en la adolescencia lo que puede hacer es aprender nuevas habilidades motrices específicas. Entonces, pero en realidad ya las habilidades motrices específicas las debería haber aprendido previo a la pubertad. Durante la pubertad, continuar con las habilidades que ya tiene, y en la adolescencia, aprendizaje de nuevas habilidades o de nuevas técnicas. Bien. Gracias, Cristina. Vamos al último grupo. ¿Qué decimos de orientaciones didácticas? Bueno, sigo yo. Dale, bueno, buenísimo, Cristina. Porque, bueno, estuvimos trabajando con Nahuel y con Juli, con Julieta. Nosotros, bueno, en la parte de pubertad pusimos como principal que tiene que ser polivalente y actividades personalizadas. No te entendí, para que no te entendí el último concepto, polivalente, y el otro concepto. Actividades personalizadas. Bien, muy bien. Por la diferencia de rendimiento entre cada uno. Y después, en la adolescencia, también destacamos la polivalencia, individualización y la aplicación a lo real. Ahora, nuestra consulta era, si en la pubertad tenemos estas actividades personalizadas, y en la adolescencia la individualización, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Qué bueno. En realidad, siempre estamos, el concepto central a tener en cuenta a partir de la pubertad como orientación didáctica es que los sujetos somos a partir de la pubertad cada vez más diversos. Entonces, lo primero que tendríamos que desterrar es el concepto de homogeneizar. Homogeneizar es darle a todos lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es una propuesta heterogénea. Los sujetos son heterogéneos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una propuesta personalizada. Personalizar e individualizar, es decir, cada uno es distinto. ¿Sí? Son individuos distintos. Personalizar, además de ser distintos, a vos te gusta el básquetbol, a vos sos mejor para jugar en este puesto, ¿se entiende? Individualizar es decir, todos son distintos. Personalizar es tener además en cuenta las características, la experiencia previa, las motivaciones. Persona es cada uno, individuos es diferente especie. En la especie humana somos, a medida que vamos envejeciendo, cada vez más diferentes como individuos, y cada vez cada uno de nosotros va teniendo mayor experiencia y características que te identifican como persona. Los dos conceptos se pueden usar, tanto en la pubertad, como en la adolescencia, como en la adultez, como en la vejez. Y aquí en más, toda propuesta de actividad física y deportiva tiene que partir del principio de la individualización, el principio es individualización, y la orientación es personalicemos. Tengamos en cuenta la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir heterogeneidad? Somos todos distintos. Y piensen que a partir de la pubertad esa diferencia va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque como nos vamos a encontrar con púberes que no tienen experiencias motrices previas, que esto que venimos diciendo no lo aprendieron. No tienen desarrolladas las habilidades generales, no hicieron combinadas, no aprendieron ninguna habilidad específica, son sedentarios, no les gusta la actividad física. Bueno, esos nos vamos a encontrar en los clubes, en los comedores comunitarios, en las actividades recreativas que organicemos en un programa. Y después nos vamos a encontrar en el mismo grupo al que va a los deportes, que juega todo, que toda la vida le estimularon, que como le gusta, todo lo que puede se engancha para aprenderlo. Bueno, esos dos van a tener 14 años y van a ser mujeres y varones, 14 años en un mismo grupo. Todo a eso, ¿les podemos dar a todos lo mismo?
La propuesta puede ser la misma, vamos a jugar al voleibol, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no va a ser el mismo voleibol para el que nunca le golpeó una pelota que para el que juega en el club. ¿Mm? Bien. ¿Qué más habías dicho, Cristina, para cerrar? No, nada más eso. Aplicación real. Sí, eso es muy importante, que tiene que ver con la motivación de los adolescentes y de los púberes. A ver, para el púber y para el adolescente, ustedes lo leyeron, busca la satisfacción inmediata ahora. Por eso es tan importante que el púber y el adolescente se diviertan haciendo actividad física. ¿Mm? Seguramente si ese púber o ese adolescente ya está inserto en una práctica deportiva, va a buscar o se va a proponer objetivos a largo plazo. Pero si alguien se acerca a la práctica de la actividad física, lo que quiere es pasarla bien. Yo no le puedo decir a una chica de 14 años con sobrepeso tenés que venir a correr porque esto te va a permitir evitar la diabetes de tipo 2 si vos seguís con ese sobrepeso. Ella tiene que venir a la clase y divertirse y pasarla bien y estar bien con sus amigas, y yo lo que le tengo que decir es, mira, o sea, esta es la actividad que te hace mejor, movete de esta manera, si estás con algo de sobrepeso, fíjate qué tipo de calzado traes, trata de dosificar la actividad, pero yo no le tengo que decir, esto lo tenés que hacer para cuando tengas 50, eso para no tiene ningún sentido, por eso hablamos de aplicación concreta y objetivos hoy. Piensen en esto, lo más importante para los púberes y para los adolescentes es estar con los pares. Entonces, pensemos en actividades con pares donde lo importante sea el disfrute, donde todos puedan participar sin centrarnos en el rendimiento. El rendimiento dejémoslo para los equipos competitivos, y en los equipos competitivos veamos de qué manera apelamos a la cooperación genuina, ¿sí? Evitamos el bullying, evitamos la discriminación, evitamos el apartarlo e integramos a todos y que se disfruten y diviertan. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Porque ya van a ser las 11:10 y vamos a terminar acá. Ya dejo de grabar. Profe,